El Ministerio Éxodos. Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo. Ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo. Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Paz y gracia del Señor Jesús contigo, pueblo. Gracias a Dios por su bendito amor y misericordia, que cada día, ahora sí que sus misericordias son nuevas cada día, y nos la ha dado, nos la da a nosotros todos los días para poder disfrutar de la misma y así deleitarnos en Él, en su palabra, para que pues se cumpla en nosotros lo que Él prometió de la vida plena. Él prometió darnos una vida plena, y esa vida plena está en Cristo Jesús. Ahora, Cristo Jesús no como lo has conocido, en religión, sino Cristo Jesús en vida, en verdad, o como te leía aquí en el libro de Juan, te leía el capítulo 3, como te leía en hecho y en verdad. Esa es una de las cosas importantes, pueblo, que en realidad cada uno que quiera vivir conforme a la voluntad del Señor, pues va a tener que hacer su evangelio de verdad. Y este es uno de los problemas que ha afectado mucho al pueblo de Dios, porque el evangelio predicado y vivido es simplemente un evangelio exterior. Lo que ha sucedido con el cristianismo, y por eso te estaba hablando y te he hablado de la perfección y estaba hablándote ayer acerca de la forma de conducta de los líderes, porque se tiene la costumbre en el evangelio, es que simplemente se aprenden a hacer cosas buenas, se lee la escritura, se aprende lo que el Señor manda en la escritura que se debe de hacer, y al mismo tiempo que se pone la escritura, al mismo tiempo que se aprende, se queda sucio por dentro. Y ese es un problema enorme. O sea, eso no es nuevo y ha afectado a mucha gente. Si tú te das cuenta, en el cristianismo, la costumbre siempre ha sido el pecado y que no se puede dejar de pecar y que siempre están pecando y de una u otra manera. Entonces, en realidad, Cristo no se establece en el corazón de un hombre, sino porque aprenden los hombres de Cristo, leen su palabra. Mira, si tú agarras a una persona ahorita en la calle y le dices, ¿sabes qué? Aprende la escritura. Quiero que aprendas para que prediques. Quiero que aprendas unos versículos o algo, o lea un libro y dame un resumen de lo que entendiste. Entonces, las personas van a agarrar, cualquiera que tú agarres, va a agarrar la escritura, e incluso donde tú le digas, y te va a dar un resumen de lo que ésta leyó y de lo que está diciendo. Pero eso no hace que su corazón sea puro, sino que al contrario, simplemente leyó y te habló de lo que leyó. Pero su corazón no hubo cambios. Ese es el problema que ha existido en el cristianismo. El cristianismo se ha concentrado en estudiar la escritura, pero nada más para estudiarla y saber. Incluso todavía yo me topo mucho con personas que me dicen, quiero saber más. No necesitas saber. Lo que necesitas es creer y a vivir hechos y verdad. De esta manera, en realidad, serás transformado en una nueva criatura porque crees en Jesús el Cristo. La fe es la importante y la fe se ha quedado atrás por el hecho de que siempre se está pensando que no se tiene que creer porque pues estás, o sea, más bien confundido el conocimiento con la fe y se piensa que por el hecho de conocer la escritura ya tienes fe. Una cosa es que tú sepas lo que está escrito y otra cosa es que tú creas.
Por ejemplo, muchas veces dicen, no, pues yo sé que para el Señor no hay nada imposible, yo sé que para el Señor todo lo puede, yo sé que si Dios quiere, Dios lo hace ahorita. No, entonces estás dando testimonio con tus propias palabras que lo único que tú haces es saber, pero no en realidad crees. Y por falta de esa fe, que ha quedado todo, un evangelio exterior. Un evangelio de conocimiento, de palabras, un evangelio de lectura de la Biblia, un evangelio de rituales en las iglesias, donde se hacen montones de cosas, pero todo queda exterior. Por eso es que los hombres hoy batallan mucho con el pecado, en general con la inmoralidad sexual, la lascivia, la codicia, la envidia, los robos, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, los pleitos, las blasfemias, porque en realidad nunca han sido transformados. El nacer del Espíritu es algo que no se ha dado desafortunadamente. ¿Por qué? Porque los mismos líderes no han nacido del Espíritu y no saben lo que significa, porque también crecieron dentro de una religión. Eso los ha llevado a que simplemente sigan cumpliendo con los requisitos de la religión, pero nunca han nacido del Espíritu. Porque si hubiera nacido del Espíritu, esto es lo que sucede, porque muchas veces me preguntan también, ¿cómo sé si he nacido del Espíritu? Bueno, cuando tú has nacido del Espíritu, ya no hay maldad en ti. ¿Nos entendemos? O sea, en realidad no hay maldad. Simplemente, entiéndelo así, al nacer del Espíritu, tú eres de Dios. Y por cuanto eres de Dios, entonces lo que Dios es lo que tú eres. Al nacer, cuando una persona nace del Espíritu, toda la maldad se acabó. Hoy en día, pues lo que más se conoce del Espíritu es el don de lenguas. Y cuando unas personas hablan en lenguas, están dando por hecho que nacieron del Espíritu. Pero no. El nacer del Espíritu, pueblo, es que ya no hay en ti ni sombra de variación. O sea, nada. No hay ningún tipo de mal. O sea, no puede venir y habitar Cristo o el Espíritu de Cristo en ti y en la carne estar viva. Si tú habrás leído en la Escritura, está escrito de esta manera, y por causa de que Cristo habita en tu cuerpo, el cuerpo de pecado está muerto. No puede habitar Cristo en un hombre y el cuerpo de pecado estar vivo a la misma vez. No puede. Es contrario a la voluntad de Dios. Es contrario a Dios, porque Dios es santo 3 veces y Cristo también lo es. Entonces, hoy en día los que dicen tener a Cristo en sus corazones producen maldad. Jesús se asombró de un asunto. Él se asombró de los escribas y fariseos cuando les dijo, hipócritas, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque eso es como que un espino de mangos. Así de contrario es. Porque en realidad ese es uno de los problemas bien grandes en el cristianismo. Por eso te estaba leyendo Juan otra vez, fíjate. Te lo leo, nos vamos a ir por pedacitos y luego vamos a regresar a Timoteo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Te repito el versículo 2 de Juan 3, primera de Juan 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa manifestación es la que hace falta en estos días. La manifestación de Cristo en tu vida, en tu forma de conducta, en tu mente. Míralo de esta manera, es como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y las obras que ahora hago en la carne, ya no las hago yo, sino Cristo, quien mora en mí.
Entonces, ya no eres tú, pueblo, y por cuanto tú no has creído esa forma de vida, esto es lo que ha sucedido. Has agarrado el evangelio por fuera y has restringido tu maldad. Has restringido tu maldad, has prohibido que tu maldad salga de ti. No te limpiaste por dentro, restringiste, tapaste las bocas o los hoyos por donde salía la maldad, y eso ha ocasionado que ahora te mires como una persona santa, pero te miras por fuera, pero por dentro todavía no estás santa, porque restringiste, dejaste de hacer cosas malas porque aprendiste que no se tenían que hacer, pero no fuiste limpiado por dentro. ¿Por qué te digo esto? Bueno, aquí vamos a darnos cuenta si has sido limpiado por dentro o no. Cuando una persona, un prójimo tuyo, X, te hace mal, te pisotea, te maltrata, te abusa, te quita lo tuyo, te roba, en fin, lo que te haga, ¿qué haces? ¿Cuál es tu primera reacción contra aquel que te hace mal? Esto es importante porque esto va a definir si realmente has nacido de Dios o lo único que eres es ser un religioso más. ¿Qué sale de ti cuando tu prójimo te maltrata y te abusa y te humilla y te pisotea? Cuando habla falsamente de ti o, en fin, todo lo que te pueda hacer. ¿Qué sale de ti? Sale maldad, sale defensa, salen pleitos, salen contiendas, sale autojustificación. ¿Qué sale? O sale simplemente amor y no dices nada. No te das por ofendido, al contrario, le haces lo bueno cuando tenga oportunidad y lo bendices de todo tu corazón. ¿Qué es lo que haces, pueblo? Porque eso determina lo que hay adentro de ti. Si la olla hierve y la espuma sube y explota, Cristo no está allí. Si tú te mantienes en perfecta paz, el ejemplo más claro que podría darte es cuando los discípulos estaban en la barca y la tempestad venía contra ellos, pero el maestro estaba dormido. Y los discípulos, las ollas de ellos estaban hirviendo, estaban a punto de explotar y llamaron al maestro, pero el maestro en perfecta paz en medio de la tempestad. Ahora, eso es ser un hijo de Dios. Lo demás es pura religión y apariencia. Por eso es que no se ha podido alcanzar lo que se tiene que alcanzar, porque han hecho las cosas mal. Se han concentrado en religiones, en doctrinas, en hablar. Se han concentrado en hablar la palabra, pero no en vivir la palabra. Y eso de nada te sirve porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Entonces, allí es donde está el problema, pueblo. Y la única manera que tú lo puedes solucionar es por medio de entregarte de verdad, de hacer morir tu viejo hombre, de crucificar la carne y una vez y para siempre. Uno de los problemas es que se pasan crucificando la carne todos los días, pueblo. No es así. Es una vez y para siempre. Una vez y para siempre, porque si tú no te consagras a vivir una vez muerto para el pecado y siempre muerto, no vas a alcanzar la plenitud de Cristo en esta tierra. Y yo te digo una cosa, tu salvación está en juego si es que en realidad has sido salvo. Fíjate, pero sabemos que Él se manifieste, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos cara a cara. Y todo aquel que tiene esta esperanza, fíjate, versículo 3:3 de Juan, primera, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica así como Él es puro. Yo sé y entiendo que tú como predicador o como pueblo te han dicho que nosotros, los terrenales, no podemos vivir en perfección, y que no podemos vivir sin pecado. Ahora fíjate lo que está escrito en versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué esperanza? ¿Tienes esperanza de verlo? Yo te voy a decir una cosa. Si tú tienes esperanza de verlo, si tú tienes esperanza de habitar con Él, y tú no te estás purificando, la neta, hablando así,
terrenalmente, ni te emociones. Porque todo aquel que tiene esta esperanza se purifica. ¿Y cuál es la costumbre en el cristianismo? Todos pecamos mientras estamos en la carne. ¿El pecado es purificación? Cuando tú pecas, ¿te estás purificando? ¿En realidad? Ahora fíjate, el estándar. Así como Él es puro. No como David, no como Pedro, no como Pablo, no como Abraham, así como Él. O sea, el llamado nuestro es hacer como Él, puros como Él es puro. Entonces, nuestro trabajo es purificarnos a ese estándar como Él, para que el día que Él venga, yo lo pueda ver. Entonces, yo te aconsejo, pueblo, en el nombre del Señor Jesús, te aconsejo que te empieces a purificar y desistas de tu maldad y quites de ti todo lo que te estorba. Y te doy otro consejo más. Ni se te ocurra buscar excusas en la Biblia para amparar tu pecado. No va a haber excusa bíblica ni versículo bíblico que tape tu pecado el día que estés enfrente del gran rey. Porque me he encontrado mucha gente pusilánime, incrédula y revoltosa, que no quiere vivir en santidad y por cuanto no quiere, busca versículos bíblicos para cubrir su propia maldad. Así que todo aquel que busque versículos bíblicos para esconder su propio pecado, sabe de una vez que eres un malhechor y que no estás buscando vivir en santidad frente de Dios, sino que estás buscando excusas para amparar tu pecado y seguir pecando libremente y justificado. Nunca va a haber una manera justificable de pecar. El que peca, peca porque quiere y así en realidad es. Ahora fíjate, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y luego dicen, pues no estamos bajo la ley o que Cristo ya abolió la ley. La ley no está abolida. Hay el sacerdocio es lo que fue removido, el orden de culto, el templo, porque ahora somos nosotros el templo de Dios y Cristo es nuestro sacerdote según el orden de Melquisedec. Y nuestros sacrificios son diferentes ahora también. Y sabéis, versículo 5, que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Para qué apareció Cristo, pueblo? ¿Para qué vino Cristo? Clarito, sin interpretaciones. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Ahora yo te voy a preguntar esto. Si realmente sigues a Cristo, ¿por qué todavía tienes pecados en ti? ¿Por qué todavía pecas? Eso enseña claramente que lo que tú has estado viviendo es una religión y religiosidad. Porque si Cristo apareció para quitar los pecados, tú tendrías que estar, y si tú verdaderamente crees en Cristo, tú tendrías que estar perfectamente limpio. Y esto no te lo estoy inventando, está escrito. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y versículo 6, y todo aquel que permanece en Él, no peca. ¿Cómo va tu religión? Y así quieres entrar al reino de los cielos. Así dices, ven Señor Jesús. Así dices que vas a estar allá con Él en la eternidad. ¿Pecando, pueblo? ¿En pecado? ¿De esa manera? Estos versículos no les agradan a los hombres. Y aquí es donde los hombres se van a ir a buscar en la Biblia otros versículos. Pero te voy a decir una cosa, pueblo, y que te quede bien claro. La Biblia jamás se contradice en ella, entre ella misma. La palabra de Dios no hay contradicción en ella. Los únicos que encuentran contradicción son los incrédulos y rebeldes, revoltosos. Esos son los que encuentran contradicción, porque al leer este versículo, todo aquel que permanece en él no peca, lo primero que van a ir a hacer es a buscar otros versículos. No que si uno dice que no tiene pecado es mentiroso, no que Dios dijo que no hay ni un justo, Jesús dijo que no hay ninguno bueno, solo Dios. Esos versículos están mal interpretados y torcidos simplemente porque un hombre los tuerce porque quiere seguir viviendo en el pecado. Oye, yo te voy a decir una cosa, como te lo he dicho. Si tú quieres vivir en el pecado, no hay nada que te impida. Vete, vive en el pecado. Pero que quieras vivir con apariencia de santidad y en el pecado, eso es condenable. Tú no tienes que estar en Cristo si no quieres. Tú no tienes que seguirlo si no quieres. Nadie te forza. Entonces, ¿por qué sacas la hipocresía? Si tú quieres tragarte el pecado, mira, el mundo es tan extenso.
Allá afuera puedes tragarte la inmundicia a manos llenas. ¿Sí? ¿Por qué quieres tragarte la inmundicia y tener apariencia de santidad? ¿Por qué? Eso es lo condenable. Que no solamente quieres tragarte la inmundicia, sino que quieres tragarte la inmundicia y tener apariencia de santidad y colgarte del nombre del Señor Jesús y decir que Jesús es tu Señor, que es tu Salvador, mientras te estás tragando el pecado, pueblo. O sea, eso es malísimo. Porque, por ejemplo, todo aquel que permanece en él no peca. ¿Por qué pecan los hombres? Porque no permanecen en él. ¿Qué es permanecer en él? Obedecer sus mandamientos. Por eso los hombres no permanecen en Cristo, porque quebrantan los mandamientos de Cristo. Por eso está diciendo ahí, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Los mandamientos de Dios hoy en día están siendo pisoteados y todavía crees que eres cristiano. Si tú dices que eres cristiano y estás pisoteando los mandamientos de Dios, ni siquiera te llames cristiano, ni siquiera te llames hijo de Dios. Y te digo esto claramente y no me lo tomes por el lado negativo, porque luego inmediatamente los hombres tienen la tendencia de cuando se les critica su mala forma de vida o su condición, luego se van por el lado negativo. Es como cuando le dices a una persona, oye, te estás poniendo gorda. Entonces, en lugar de tomarlo como un abre ojos, ¿sabes qué? En realidad sí estoy teniendo malos hábitos alimenticios, se da por ofendida, ya no te gusta, fue que vino. Es la tendencia terrenal. Si te estoy diciendo lo malo que estás haciendo, no es para que te des por ofendido y digas, no, ya me está condenando, ese hijo es del diablo, fue que vino, que solo el diablo condena y juzga, solo Dios me va a juzgar. Te estoy diciendo lo malo que estás haciendo para que lo arregles, porque si tú sigues caminando en tu maldad, te vas a terminar en el infierno. Y después de ahí nadie te va a sacar y tus familiares en esta tierra van a estar orando por ti, pero nadie te va a sacar de allá. Cuando se te avisa de lo malo que estás haciendo es para que lo arregles, pueblo. No te pongas pusilánime y empieces a sentirte y a darte por ofendido como lo han hecho muchos. Les hablo la verdad en la mera cara y luego se dan por ofendidos y ya van hablando pestes y cosas malas que no tienen que hacer en lugar de tomarlo como un abreojos. Óyeme, en realidad estoy caminando mal. Necesito arreglar estas cosas. De esa manera se tienen que arreglar las cosas. Por eso es que hay tanto problema en el mundo, porque le dices a una persona lo malo que está haciendo y se ofende porque le dices lo malo. Todo eso gracias a porque los predicadores en las iglesias les han enseñado a que pues no tienes que decirle nada, tienes que agarrarlo acá en secreto y decirle las cosas que está haciendo mal, pero de la manera que no se vaya a ofender. Una persona que hace lo mal, tú puedes decírselo con un tono muy suave y se va a ofender. Sí es una persona necia, pero si es sabio te va a dar gracias. Así que todo aquel que permanece en él no peca. ¿Quieres permanecer en Cristo? Guarda sus mandamientos. Todo aquel que guarda sus mandamientos permanece en Cristo. ¿Mandamientos cuáles? En el cristianismo, gracias a un versículo mal interpretado que no es por obras para que nadie se gloríe, ahora nadie quiere obedecer mandamientos. Porque no es por obras. Mi salvación no es por obras, es por gracia. Lo he predicado en diferentes horarios. Tal vez todavía no te llegan a ti estas, específicamente los de Monterrey, porque acabamos de empezar. Pero es importante en realidad, pueblo, que entiendas que en este camino tienes que vivir conforme a la voluntad del Señor y guardar sus mandamientos. ¿Sí? Entonces, como no es por obras para que nadie se gloríe, ahora ya no se están obedeciendo los mandamientos. Pero si tú te fijas en la Escritura, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el don, no la salvación. La salvación viene por fe, por lo tanto los incrédulos no están siendo salvados. Y hay montones de gente dentro de las iglesias incrédulos. Tus predicadores, los que te piden dinero específicamente, son incrédulos. ¿Por qué? Porque si un hombre tiene necesidad, cuando Jesús tenía necesidad y le cobraron los impuestos y no tenía dinero, él no le pidió a Pedro, no mandó a Judas para traer la bolsa del dinero, no dijo, no, ve a pedirle por ahí algo, a ver quién nos da para pagar los impuestos. No, mandó a Pedro, ve y pesca y vas a encontrar un pescado y tiene 2 estateros ahí y con eso vas a pagar los impuestos. O un estatero. El asunto es que cuando el maestro necesitaba, él no le pedía a los hombres. Tú, líder, pastor, cuando tú tienes necesidad, no le pidas a los hombres, pídele al Padre. Y si el Padre quiere, y tú estás haciendo su obra, en realidad estás cosechando o sembrando en su tierra,
entonces te va a proveer. Tal vez use hombres o de la manera que Él quiera, pero Él te va a proveer. Es diferente, te miras más mejor cuando oras al Padre por tus necesidades, aunque sea económicas, y Dios te provea por medio de los hombres o por quien eras sin que tú les hayas pedido, a que estés todos los días pidiendo y pidiendo y pidiendo. Das testimonio que tú no tienes fe, que tú no confías en el Padre, porque tú les pides a ellos, pero tú les enseñas a ellos que confíen en Dios que les va a proveer, pero tú no confías en Dios que te va a proveer porque estás pidiendo. Entonces, das testimonio con tu forma de conducta que eres un incrédulo. ¿Nos entendemos? Te lo digo en tono suave, antes de que, para que aprendas y tengas ahora sí que un corazón bueno. Ahora fíjate, seguimos en el 6 de Juan, versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca, y aquí se pone bueno, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hoy en día los hombres dicen que conocen a Dios, pero mientras pecas, la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si el Señor dice que todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, pueblo, tú puedes decir lo que quieras, pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tú puedes decir que si la has visto, tú puedes decir que si la has conocido. No, aquí no estamos hablando de visto en la forma de con ojos físicos. Estamos hablando como en el versículo 2, cuando Él se ha manifestado, cuando Él se ha manifestado entonces. Y eso es, versículo 2 es la respuesta para versículo 6, porque todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Solamente a los cuales se les ha manifestado y lo vea tal como es, esos son los que lo han visto y los que lo conocen. Y eso únicamente viene cuando se te concede ser hecho hijo de Dios. Y cuando se te concede ser hecho hijo de Dios es porque el Señor te santificó. Y si entonces pecas es porque no lo has visto ni lo has conocido. Y por lo tanto tu religión es religión cristiana, pero religión. Porque hoy en día los hombres se dan porque están en la religión verdadera. Pueblo, tú maté ese becerro. La religión verdadera en la tierra es vivir sin pecado y ser misericordioso, de acuerdo con Santiago. La religión pura y sin mácula es esta. Sí, mantenerse libre de contaminación de pecado de este mundo y ayudar a la viuda y al huérfano en sus tribulaciones. En otras palabras, santidad y misericordia. Si tú no eres santo y no eres misericordioso, los cristianos, por causa de los predicadores ávaros, que están todo el tiempo pide y pide, se han hecho bien tacaños y miran la necesidad en las calles y no pueden. ¿Por qué? Porque lo que sacan se lo sangran en las congregaciones, porque lo único que hacen es cada vez estar pidiendo ofrendas. Pueblo, predicadores, que se mire que tú sigues a Cristo por amor, no por el dinero. Sí, y tu pueblo, cuando mires la necesidad de tu prójimo, sé generoso, porque eso da testimonio que eres un hijo de Dios. Pero otra vez, no cambies lo exterior. Si tú te das cuenta que sale una mala acción, el problema no es externo. El problema es interno. Este es como un árbol grande que de repente miras que sus hojas se están poniendo amarillas. Si tú vas y cortas las hojas amarillas, bueno, ya se quedaron todas verdes. O las ramas que se están secando. No, es que el árbol tiene un mal en el corazón. Y ese es el problema. O sea, cuando tú haces obras malas, no quieras simplemente taparlas con una obra buena o con una justificación. Cuando tú haces maldad, está dando testimonio que en tu corazón hay maldad. Fíjate el engaño que los cristianos han hecho para tapar su propia maldad. Hacen lo malo y luego dicen, hermano, eso no estaba en mi corazón hacerlo. Dios lo sabe. No, Dios sabe que sí estaba, porque el Señor dijo, y otra vez repito, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él dijo que de la abundancia del corazón se sacan los tesoros buenos y tesoros malos. Sí, por lo tanto, cuando salga de ti en acción, en palabras, en pensamientos o miradas, sale del corazoncito. Y no te vayas a justificar, decir, no, mi corazón, no, sí, el corazón es malo. Es la manera que nosotros podemos identificar nuestros propios corazones y saber qué tan puros son por la maldad que está saliendo de adentro.
Así que no se hagan hipócritas y simplemente tapen por fuera, se pongan apariencia de piedad y dejen la maldad interna. Por esa razón, la religiosidad cristiana no ha podido vivir conforme a la voluntad del Señor, porque han aprendido a ser hipócritas, aunque el Maestro dio mandamiento y dijo: cuidaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Como pueblo, has aprendido a ser hipócrita tapando tu apariencia exterior, pero no limpiándolo de adentro. Por eso el Señor dijo: fariseo y escriba hipócrita, limpia lo de adentro del vaso y del plato y quedará limpio por fuera. ¿Cuál es el afán de aparentar vivir una vida hipócrita? Es más difícil ser hipócrita que ser genuino. Pero ser genuino se les hace muy difícil y ser hipócrita muy fácil. No, es más difícil ser hipócrita porque tienes que andarte cuidando todo el tiempo y aparentando que estás bien. Cuando eres genuino no tienes que cuidarte de nada, simplemente eres. Y ya. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Estos versículos: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y vete a buscar excusas y versículos en la Escritura que contradigan estos versículos. Te repito, la palabra es Cristo y Cristo no está en contra de sí mismo. Si tú encuentras en la palabra contradicciones es porque tú eres el que está en contradicción de la palabra, no porque la palabra esté en contra de sí misma. ¿Sí? Y te lo digo abiertamente, y como está escrito y sin interpretaciones: el que practica el pecado es del diablo. En una ocasión le estaba diciendo esto a unas personas y me dicen: no, yo no practico el pecado, porque practicar el pecado es constantemente hacerlo. Le digo: bueno, ¿y entonces qué es lo que haces? ¿Cuántas veces cometes el mismo pecado? No, pues varias veces. Y entonces estás practicando. ¿Cuántas veces codicias la mujer de tu prójimo? Bueno, ves a una, la codicias, ves a otra, la codicias, ves a otra, la codicias. Y luego dice: no, yo no practico el pecado. Sí peco, pero no lo practico. Las excusas tan... A veces me sorprendo de cómo me traen excusas tan raras, tan, ahora sí que ignorantes, ¿no? Que en realidad, pues, se esté simplemente excusando para decir: no, pues yo no practico el pecado. Sí, el asunto es sencillo. Si tú no quieres practicar el pecado, simplemente no lo practiques. Tú no eres esclavo del pecado para estarlo practicando. De hecho, a mí lo que me encanta de esto, ¿sabes cuál es? Es la libertad tan rica que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque cuando te conceden hacer de Dios, el pecado se queda atrás. Míralo tú, pueblo. Tú lo puedes mirar en tus alabanzas. Todo el tiempo: derrama de tu unción, llénanos e inúndanos con tu fuego y cosas así. Ven, tócanos, siempre pidiendo que el Espíritu Santo sea dado. Es una clara necesidad, es una clara señal de tu necesidad de Dios, pero no te humillas, no te entregas porque te han enseñado mal que tú tienes que pecar. Vete removiendo ese asuntito de la mente que tú tienes que pecar, porque es una mentira, porque versículo 6 dice claramente que el que permanece en él no peca. Todos tus predicadores que te han dicho, y ustedes predicadores, para vergüenza de ustedes lo digo, porque ustedes tienen la Escritura y debieron de haberla leído, ¿sí? Todo aquel que peca, el que practica el pecado es el diablo, y todo aquel que permanece en él no peca. Cuando tu predicador te diga que mientras estés en la carne tienes que pecar, que mientras estés en esa tierra tienes que pecar, ese predicador te está diciendo mentiras. Es un mentiroso. No le creas. Huye por tu vida, porque si te está diciendo mentiras, no... Mira, este predicador te puede predicar toda la verdad al pie de la letra, pero si al momento que te dice: pero mientras estés en esta tierra no vas a dejar de pecar, esas palabritas son un veneno. Como el otro día estaba mirando que era ¿cómo le llamo? Tengo la palabra en la boca, un documental. Hay no recuerdo exactamente el nombre ahorita, yo no lo conocía, lo aprendí en ese documental. Hay un veneno que le pones esta persona quería matar a otra, entonces le puso un veneno en sus bebidas de a gotita en gotita, y pasaron los días y ese veneno en cantidades pequeñas prácticamente es indetectable, pero al final de cuentas terminó matando a la otra persona. Así que, de la misma manera,
Tu predicador te puede predicar toda la sana doctrina letra por letra, punto por punto, pero el momento que te diga, mientras estés en esta tierra no vas a dejar de pecar, ese es un veneno que te va a llevar hasta el infierno. Está metiendo herejías dentro de la verdad. Y yo te lo digo, predicador, arrepiéntete, pídele perdón a tu congregación por haberles dicho tal cosa, porque los estás llevando al infierno. Y pueblo, si tu predicador te ha dicho esas cosas y no se arrepiente, vete. Y luego van a decir, no, ese hombre no es Dios porque está trayendo división. No, estoy salvando a los que están a punto de ser lanzados al infierno por causa de la maldad de los predicadores, porque no quieren hablar la verdad y porque no quieren buscar vivir en santidad. Todo aquel que te diga que el que está en esa tierra va a pecar o tiene que pecar, llévatelo a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. El que practica, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. ¿Sí? En versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, te repito, no te estoy interpretando la escritura, te la estoy leyendo. ¿Sí? Así que a todos esos mentirosos les aconsejo que se arrepientan y cambien su forma de conducta y vida. Porque aquí no se trata de predicar el evangelio porque muchos se justifican a sí mismos porque estamos predicando la verdad, tenemos la sana doctrina y empiezan a hablar en lenguas y todo eso. Tú puedes predicar toda la sana doctrina, pero el momento en que les digas que pueden pecar, destruyes todo lo que sembraste en ellos. Porque ¿sabes qué, predicador? El hombre tiene la costumbre de creerle a los hombres más que a Dios. Yo me he topado eso mucho, porque a muchos les he dicho, hey, fíjate, no puedes pecar cuando naces de Dios. Y lo toman, no, pero es que otro versículo acá, pero que el predicador dice que no, mientras estemos en la carne no vamos a dejar de pecar. Y le creen mucho más a los hombres que a Dios. Entonces tu pueblo, asegúrate que te estén enseñando verdad, y tu predicador, todavía hay tiempo de arrepentirte si escuchas estas cosas, porque yo voy a seguir predicando. Y entre más predique, más va a ser expuesto tu condición. No tengo que conocerte, no tengo que mencionar tu nombre, pero el momento que la verdad vaya siendo predicada, va alumbrando los ojos y la maldad va a ir siendo expuesta, como ahorita este asunto. Estos versículos alumbraron, descubrieron la mentira atrás de que el que mientras estés en esta carne no vas a dejar de pecar. ¿Sí? Que no hay ninguno justo. El que dice que no hay ninguno justo está haciendo nula la sangre de Cristo porque Cristo nos justificó. El que dice que no hay ninguno perfecto está haciendo nula el sacrificio de Cristo porque por su sacrificio nosotros fuimos hechos perfectos para siempre, santificados, justificados para siempre. Yo entiendo que en la Escritura en los días pasados está escrito que no había ninguno justo y eso no era para que, como decir, bueno, así tiene que ser. No, estaba Dios redarguyendo al pueblo, el pueblo santo de Dios que Él había salvado de las garras de Egipto y ahora no había ni un solo justo. Es vergonzoso. Y hoy en día, teniendo el Espíritu Santo de Dios a nuestra disposición y con esta escritura y promesa de que los nacidos de Dios no pecan, ¿cómo es posible que no haya ninguno justo? Eso lleva a una claridad de entender que el evangelio que se está viviendo es un evangelio hipócrita religioso, porque no puedo creer que no haya justos en la tierra cuando el Señor en su bendito amor y misericordia nos dio de su Santo Espíritu para vivir en total pureza. Así que todo aquel que diga que no hay ninguno justo se está poniendo el dedo a sí mismo, está dando testimonio de que su propia vida es mala. Y cuando también se justifique de que no hay ninguno perfecto, se está excusando de su forma mala. Cada predicador o cada persona que dice que no hay nadie perfecto es porque está escondiendo su propia maldad. Yo entiendo que el mundo lo diga, pero el mundo no tiene parte en esto. Pero que los hijos de Dios o los que dicen ser hijos de Dios digan estas cosas y todavía permanezcan como hijos de Dios, eso es vergonzoso en realidad. Sí. Así que entiende bien y ponle atención a las cosas que están escritas, porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Oh, man. Pueblo, esto es manantial de vida para los que quieren vivir en santidad, pero un marro para los impíos inconversos que no quieren vivir, una hacha que destruye sus árboles infructuosos para los que no quieren vivir en santidad. Pero para mí, este es una firmeza
nacido de Dios no puede pecar. Y luego hay otro que dice que el maligno ni siquiera le toca. No, hombre. En serio, pueblo, te estás perdiendo de estas grandes delicias nada más por practicar la impiedad y la maldad, porque se piensa en esta tierra que tienes que ir como viviendo por mandamientos y no aquí, no allá, no hacer esto, no hacer aquello. No, pueblo. Nosotros nacimos de arriba. Y al nacer de arriba, por eso Jesús dijo, os es necesario nacer del agua y del Espíritu. Muchos de ustedes se quedaron en el nacimiento de nuevo y vieron la justicia. Y la vieron, pero no la siguieron. El nacimiento de nuevo, según Juan, te es dado, y creo que te lo prediqué, te es dado para que tú veas el reino de Dios y su justicia y lo sigas. Pero si no sigues la justicia, no vas a alcanzar a nacer del agua y del Espíritu. Sin embargo, el Señor Jesús dijo esto, os es necesario. Os es necesario nacer del agua y del Espíritu. Muchas veces lo he dicho y lo voy a seguir diciendo porque esa práctica de nacer de agua y del Espíritu no se está buscando. Es Dios quien da el Espíritu, los hombres no pueden. Es Dios quien le da a los hombres el Espíritu Santo para que estos caminen en santidad. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y yo te voy a dar un consejo. En lugar de estar clamando, Jesús, ven, ponte a pedir misericordia por tu vida y de los tuyos, así como una mujer grita cuando está pariendo, de esa misma manera, grita, clama por tu propia vida, ¿sí? Lamentes el hombre por su propio pecado. Entonces, haz eso para que Dios te dé misericordia, ¿sí? Porque Él es bueno y misericordioso. Pero tanto se ha hecho maldad en esta tierra y tantas veces se ha engañado a Dios diciéndole te voy a seguir, te voy a servir, me voy a apartar de la maldad y no se ha hecho. Te voy a decir algo por experiencia propia. Cuando tú le hablas y le dices al Señor voy a hacer esto, Él es un Dios de palabra y Él te cree. Cuando Él habla, las cosas se hacen y cuando tú le hablas, Él espera que esas cosas se hagan también. Elección y vocación, pueblo. ¿Veniste a Cristo para seguir pecando? ¿Sí o no? Si viniste a Cristo y vas a continuar con el pecado, de una vez vete para el mundo. Como dijo el Señor, ojalá fueras frío y caliente, o caliente. Pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Quién es un tibio? Tibio es el que practica lo bueno y practica lo malo. ¿Te acuerdas? En el primer día, allá atrás, en los primeros días, cuando el Señor creó la tierra y todo eso, y plantó un árbol en el jardín del Edén, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le dijo a Adán, no comas de ese árbol. El árbol de la vida estaba allí y tenía acceso a Adán. Pero del árbol del bien y del mal, de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, no puedes comer. ¿Qué hizo Eva? Comió. ¿Qué hizo Adán? Comió. ¿Qué haces tú hoy? Ciertamente morirás, el Señor le dijo, y murió el espíritu. Y si tú comes del árbol del bien y del mal, comerás. Los hombres dicen, no, pues es una manzana, es un membrillo, o es X árbol de X fruto. No, pueblo. Está bien escrito el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ese es un árbol que sus frutos son esos. El fruto de ese árbol es bien y mal. Es una sola fruto, como si tuviera dos nutrientes únicamente, el bien y el mal. Ese es el fruto. Cuando tú estás comiendo de ese fruto, cuando tú haces lo bueno y haces lo malo, durante tu caminar o tu vida, tú estás comiendo del árbol del bien y del mal. Eso te va a ocasionar ser vomitado. Eso te va a traer la muerte. El fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, humildad, oración en el Espíritu, adoración en el Espíritu. Allí no hay nada de malo. Pero en el árbol del conocimiento del bien y mal tú puedes hacer lo bueno y lo malo. Pero ¿sabes por qué es malo? Porque lo bueno se puede hacer por fuera, pero el árbol es malo en realidad. Todo aquel que hace lo malo, pero también practica lo bueno, en realidad es malo. No es una buena persona, es una mala persona, que necesita arrepentirse y convertirse de sus malos caminos a Dios. ¿Sí? Para que de esta manera veas
Te digo estas cosas porque si tú no haces esto, si tú no haces de Dios, en vano va a ser enseñarte acerca de la forma de conducta de un obispo. Porque en realidad es necesario que nazcas de arriba y que destruyas toda la maldad en ti para que puedas ser irreprensible, para que recibas las promesas de Dios. Un obispo, estamos hablando ya de ayer te prediqué y tal vez te lo predique mañana de nuevo en cierta área, pero eso es simplemente para que vieras qué tan lejos estás del estándar de vida de Cristo. Por ejemplo, con lo que te leí ahorita en Juan capítulo 3, y si tú sigues leyendo, sigue hablando de la misma manera. O sea, no necesitas interpretaciones, y solamente te digo esto, te repito de nuevo, no vayas a buscar versículos contrarios a esto, porque eso enseña que tú no quieres seguir a Cristo. Vas a encontrar versículos torcidos contrarios. Yo les llamo a esos versículos piedra de tropiezo. El que no quiere seguir a Cristo va a encontrar piedra de tropiezo en la Escritura. Está escrito que él puso una piedra de tropiezo en Sión. Por lo tanto, todo aquel que en él caiga será desmenuzado, y sobre el cual la piedra caiga lo hará polvo. Yo te digo una cosa, es mejor que tú caigas sobre la piedra, sobre la roca, a que la roca caiga sobre ti. Porque si tú caes te quebrantas, pero si la roca cae sobre ti es para destrucción. Así que hay muchos versículos tropiezos, como aquí mismo en Juan, el que dice que no peca lo hace Dios mentiroso, lo tuercen. El que dice que no tiene pecado hace Dios mentiroso, ok, lo tuercen también. No hay justo ni siquiera uno. Te digo estos versículos porque me los han traído muchas veces para justificarse a diferentes personas porque no quieren vivir en santidad. Este camino es para los que quieran vivir en santidad. Es un camino santo. Jesús es el camino. Y la puerta es santa, el camino es santo, el reino es justicia y paz. Por lo tanto, no hay maldad. Así que todos los que quieran entrar a este camino tienen que despojarse de la maldad. En este caso, venir a Cristo, arrepentirse, convertirse de todo su corazón, nacer del agua, nacer del Espíritu, bautizarse en el nombre del Señor Jesús y vivir sin pecado de ahí para adelante. No es un cuento, no es imposible. Es cuando tú tienes un árbol, si tú plantas un árbol de naranjas o de manzanas y lo nutres, el árbol va a crecer y te va a dar unas ricas manzanas o naranjas. No va a ser difícil para el árbol dar naranjas porque es lo que es. Sería difícil o imposible si este árbol estuviera queriendo dar peras o plátanos. Eso es contrario. Te digo esto porque los hombres tienen la tendencia de decirte que este camino es difícil. El maestro dijo, y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El maestro dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que todos los que digan que este camino es difícil, están diciéndote mentiras. No es difícil, es fácil. La única razón que es difícil para los incrédulos y revoltosos que no quieren seguir a Cristo, para esto les es difícil. Pero para los que creen en Cristo, no les es difícil. ¿Por qué? Porque Cristo ha nacido en ellos. La semilla fue plantada en sus corazones y esta semilla crece, se hace árbol de justicia, no de maldad. Porque Cristo no es árbol de maldad. Entonces, cuando Cristo crece en ti, el árbol de justicia crece en ti, entonces por naturaleza vas a dar frutos de justicia en lugar de maldad. El problema es que por muchos años se ha estado siempre luchando con el pecado y para dejar de pecar, y por cuanto no pudieron, los hombres se rindieron. ¿Y por qué no pudieron? No pudieron porque no creyeron que habían nacido de arriba y que eran inmunes al pecado. ¿Sí? De hecho, si tú quieres leer y creer, nosotros somos incorruptibles. Esto te lo voy a dejar de tarea para que lo busques y busques tú si en verdad somos incorruptibles. Yo lo he leído, lo he visto y lo he creído. Y está escrito, te repito, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, ¿a dónde quedan aquellos? Si nosotros somos incorruptibles, incorruptible es incontaminable, que no se puede contaminar, que no se puede mezclar, no importa qué le hagas, no se va a mezclar. Es incorruptible. De esta simiente nosotros nacimos.
Por lo tanto, yo te aconsejo, pueblo, en el nombre del Señor Jesús, que creas en su palabra en lugar de estar creyendo a los hombres. Es tiempo de que todos regresen a la Escritura, a estudiar la Escritura y, sobre todo, a creerla. Pero cada quien en su propia cuenta. Tienes que regresar a la palabra y estudiar la palabra, ni no para ponerte religioso de que ya la estás estudiando, sino para vivir en ella. Paz y gracia del Señor Jesús contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.